A 14 kilómetros de Europa, frente al estrecho de Gibraltar, existe un negocio que todos conocen y casi nadie quiere mirar de frente. Hoy hablamos de Marruecos y del papel que juega en el mapa del narcotráfico que alimenta a Europa. No es una historia simple de buenos y malos. Es una red económica, social y política que atraviesa fronteras, puertos y despachos. Y sus efectos los ves en tu barrio. Consumo, violencia, corrupción y un silencio que se ha vuelto costumbre. En 15 minutos vamos a conectar los puntos. Producción en el Rif, cambios legales recientes, rutas hacia Europa y el papel clave del estrecho. En 2021, Marruecos aprobó un marco legal para el cannabis con fines medicinales e industriales. Un cambio relevante que, sobre el papel, buscaba ordenar un sector y ofrecer salidas legales a agricultores. La realidad sobre el terreno es más compleja. La transición de un mercado ilegal a uno regulado no ocurre de la noche a la mañana. Coexisten circuitos, el legal con licencias y controles y el ilegal con su propia inercia, sus precios y sus riesgos. Para algunos analistas, ese marco legal puede ser un primer paso hacia la formalización. Para otros, sin controles sólidos y alternativas económicas, es una puerta entreabierta que no resuelve el núcleo del problema: las rutas, los márgenes y la demanda europea. Lo importante aquí es entender la ambivalencia. El discurso oficial habla de medicina, industria y desarrollo rural. La práctica cotidiana, en muchos casos, sigue marcada por la resina prensada que cruza hacia el norte. Europa bajo presión. El narcotráfico como arma diplomática. Marruecos, el mayor productor mundial de hachís, no solo exporta droga, exporta influencia. En diciembre de 2024, 3 toneladas de resina de cannabis fueron incautadas en Casablanca. Su destino, Bélgica. Su camuflaje, harina de pescado. Este caso no es aislado, es parte de una red sistemática que atraviesa España, Bélgica y el corazón de Europa. Según la ONU, Marruecos produce cerca del 70% de la resina de cannabis mundial. Y detrás de cada cargamento hay algo más que dinero. Hay presión política. El escándalo conocido como Morocco-Gate reveló sobornos a eurodiputados, maletas llenas de dinero y favores diplomáticos comprados con droga. Bruselas, símbolo de democracia, se tambalea entre la complicidad y el silencio. ¿Por qué Europa calla? Por miedo, por intereses, por dependencia. Pero el precio es alto. Generaciones destruidas, instituciones corrompidas, soberanía en juego. Europa debe decidir. Marruecos no está simplemente afectado por la corrupción, está sumido en ella. Transparencia Internacional lanza una alerta. El país vive una corrupción sistémica y endémica que amenaza su estabilidad social, económica y política. En 2023, Marruecos cayó al puesto 98 en el índice de percepción de la corrupción. 24 lugares más abajo que hace 5 años, pero no es solo corrupción. Es silencio, es impunidad, es retroceso. La libertad de expresión también se desploma. El país ocupa el puesto 144, 9 lugares peor que el año anterior. En los tribunales, 29 parlamentarios han sido investigados, un 5% del total. ¿Y la respuesta del Estado? Una estrategia anticorrupción congelada desde 2015. Leyes clave retiradas. Promesas incumplidas. Mientras tanto, el pueblo sufre. El terremoto de septiembre reveló las profundas desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Marruecos necesita voluntad, porque cuando la corrupción se convierte en norma, la dignidad se convierte en resistencia. Cuando se habla del cannabis en el norte de África, el Rif aparece siempre. Es una región montañosa, difícil, con economías locales históricamente precarias. Durante décadas, miles de familias han dependido del cultivo de cannabis como única vía de subsistencia. Diversos informes y reportes periodísticos coinciden. Gran parte del hachís que circula en Europa
tiene origen en esta zona. La geografía ayuda, caminos rurales, orografía abrupta y una cultura agrícola que, desde hace generaciones, sabe cómo producir, prensar y mover la resina. Pero no se trata solo de tradición. Hablamos de una industria paralela con logística, financiación y tecnología. Desde invernaderos y secaderos rudimentarios hasta redes que conectan intermediarios con transportistas y distribuidores al otro lado del mar. Para muchos pequeños agricultores, un dilema moral y económico. Sin alternativas reales, el cultivo se convierte en supervivencia. Y ahí es donde la economía del hachís se funde con la vida cotidiana. Abdellah El-Haj Sadek. Para las autoridades europeas es uno de los narcotraficantes más buscados. Para sus seguidores en Marruecos es el Messi del hachís. En 2019 se fugó de España. Hoy vive en Tánger, a solo 60 kilómetros de Algeciras, donde aún lo esperan para ser juzgado por tráfico de drogas, armas, blanqueo de capitales y pertenencia a banda organizada. Pero en Marruecos su vida es otra. Sale de fiesta, ríe, baila, se le ha visto en discotecas rodeado de amigos, como si no fuera uno de los capos más peligrosos del estrecho. ¿Cómo logró escapar? En 2017, una operación policial frustró la entrada de 7 toneladas de hachís. Su clan fue desmantelado, pero él logró huir. Sorprendentemente, volvió a España. Negoció con la Fiscalía un acuerdo. Libertad provisional a cambio de información sobre el narcotráfico marroquí. Pagó 80.000 euros de fianza y prometió colaborar. El Ministerio Público le creyó. El CNI, no. 1 año y medio después, volvió a fugarse. Esta vez, definitivamente. Antes de desaparecer, dejó una carta. En ella, alegaba acoso policial, miedo por su familia y deterioro emocional. Decía ser un chico normal, víctima de una persecución injusta. Cada cierto tiempo surgen nombres propios que concentran titulares, apodos llamativos, operaciones policiales, fugas espectaculares. Esos casos mediáticos moldean la percepción pública. Parece que todo depende de unos pocos capos, cuando en realidad el sistema funciona como una red. Reportes periodísticos han narrado detenciones, extradiciones y juicios de figuras señaladas por el tráfico de hachís. Más allá de cada expediente, lo que interesa para entender el mapa es la estructura. Productores, intermediarios, financiadores, transportistas y distribuidores, cada uno con su función. Mirar solo los grandes nombres nos distrae de lo esencial. Hay una cadena de valor que se retroalimenta con la demanda europea y con la capacidad de mover mercancía a gran escala. El estrecho de Gibraltar es una autopista marítima. En pocos minutos de navegación pasas de un continente a otro. Eso, para el comercio legal, es una bendición. Para el tráfico ilegal, también. En los últimos años se han documentado métodos cada vez más sofisticados. Lanchas rápidas, narcolanchas camufladas entre pesqueros, drones e incluso artefactos semisumergibles en casos excepcionales. Cada innovación logística busca lo mismo: minimizar riesgos y maximizar volumen. España es la primera puerta. Puertos como Algeciras son nodos críticos del comercio europeo. Y esa misma infraestructura, con miles de contenedores, ferries y camiones, ofrece oportunidades para ocultar cargas ilícitas. De ahí, las rutas siguen hacia otros países y puertos del norte. Esto no ocurre en el vacío. Las fuerzas de seguridad realizan incautaciones constantes, hay cooperación internacional y se modernizan los controles. Pero el juego del gato y el ratón continúa. Cuando se cierra un hueco, se abre otro. ¿Por qué cuesta tanto hablar de esto? Porque toca fibras sensibles. La pobreza rural, la dependencia económica, la presión de la demanda en Europa y la dificultad real de construir alternativas legales que sean viables. Señalar a los de fuera sin revisar el consumo, la complicidad logística y los incentivos en casa es una comodidad peligrosa. Este problema es transnacional
y las soluciones también deben serlo. En los próximos capítulos miraremos dos piezas clave: las redes de crimen organizado con raíces marroquíes que operan en Europa y el papel de España como frontera del narco. Si te interesa entender, no para señalar, sino para exigir mejores políticas públicas, este viaje es para ti.